Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, iniciamos la semana continuando con los estudios que hemos estado llevando a cabo por 2 semanas acerca de la adoración. Y hoy comienza un nuevo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a hacer hoy lo que haremos por la eternidad. Adorar. Ese es el título de hoy. Hacer hoy lo que haremos por la eternidad. Adorar. Al poner toda la gloriosa teología de la adoración en términos concisos y prácticos, nos encontramos con el relato de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que está en el capítulo 4 del libro de Juan, y ahí tenemos el privilegio de aprender acerca del significado de la adoración en la boca de aquel a quien adoramos. Por lo menos en este sencillo relato aparecen 10 veces algunas formas de la palabra griega para adoración, proskuneo. Recuerdan que la definición de proskuneo es besar la mano del amo como un perro. O sea, eso nos da un significado de una profunda humildad al referirnos a la adoración. De esta manera, la idea de la adoración domina el pasaje en Juan 4, y aunque es breve, contiene de forma muy clara todos los elementos esenciales de la adoración. Es la enseñanza más definitiva, más importante y más clara sobre el tema de la adoración en todo el Nuevo Testamento. Y ese va a ser el centro a lo largo de algunos estudios durante esta semana que tendremos. Ya hemos visto que la adoración no es simplemente una actividad que se incluye en los programas, en ciertos intervalos. Más bien la adoración es un compromiso para toda la vida. Es una respuesta que abarca todo delante del Dios Santo, y solo es posible para aquellos que han sido redimidos. Hemos estudiado que una definición de adoración y examinaremos su importancia, su naturaleza y su objeto. El relato en Juan 4 presenta todo esto y arroja más luz al respecto. En primer lugar, fue una cita divina. Juan describe los eventos que condujeron a la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Dice en Juan 4 del 3 al 10, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? En Juan 4 del 3 al 10. Aunque la ruta era la más común para ir a Galilea, Jesús tomó la ruta más inusual, ya que normalmente los judíos recorrían muchas más millas para evitar a los samaritanos, a quienes consideraban impuros. Pero Jesús estaba en Samaria con un propósito específico. Su viaje no era un accidente, sino que estaba planeado. Fue ordenado por Dios. Tenía una cita divina con una mujer especial. Dios la estaba buscando para convertirla en una adoradora verdadera, y envió a Jesús a traerla para tener una relación especial. Número 2, una casa dividida. ¿Qué quiere decir esto?
Los samaritanos, quienes eran descendientes que se habían mezclado, tenían sus raíces en la antigua nación de Israel. Las personas de esta tierra habían estado unidas durante el reinado de Saúl, David y Salomón. Cuando el reino se dividió, Judá, el reino del sur, se independizó y finalmente el reino del norte, Israel, fue juzgado por Dios, ya que era culpable de ser terriblemente malo. Y en el año 721 a.C., Israel fue derrotado por Sargón. La mayoría del pueblo fue llevado cautivo a Asiria, donde fue esclavo de este pueblo. Los pobres fueron los únicos a quienes se les permitió permanecer en la tierra y estaban en desventaja. Y si los asirios los recibían, debían hacerse cargo de ellos, por lo que fueron abandonados. Los extranjeros de alrededor, particularmente de Babilonia, empezaron a ubicarse en Israel y se casaron con los judíos, que aún quedaban ahí. La raza que surgió se conocía como samaritana, debido a la ciudad capital, Samaria. Y ellos fueron despreciados profundamente por los judíos, ya que según ellos habían rendido sus derechos de nacimiento. Su religión se volvió un híbrido, una combinación entre el judaísmo y el paganismo. Y la historia indica que parecían querer mantener su herencia judía. Incluso les rogaron a los judíos que enviaran a un sacerdote para que les enseñara cuál era la adoración verdadera a Dios, pero su petición fue rechazada. Así que fueron abandonados en su religión sincretista, uniendo lo pagano con lo divino, y la única alternativa que tuvieron fue establecer su propio lugar de adoración. Construyeron un templo en el monte Gerizim y empezaron a adorar a su propia manera, aparte del judaísmo. Y esa situación duró hasta el año 128 a.C., cuando un gobernante macabeo, Juan Hircano, destruyó el templo de los samaritanos, el cual nunca se reconstruyó, y continuaron adorando en el monte Gerizim, y hasta el día de hoy, aunque hay menos de 500 samaritanos según los censos sobre la faz de la tierra, se reúnen con regularidad en esa montaña vacía, y realizan su adoración única, ceremonial y sacrificial, independiente de Jerusalén. Ahora, tenemos que entender esta historia para entender por qué Jesús tuvo el encuentro con la samaritana. En los días de nuestro Señor, los samaritanos eran despreciados, subestimados, odiados por los judíos, quienes no tenían ningún tipo de relación con ellos, lo cual explica por qué la mujer samaritana se sorprendió cuando Jesús, un judío, se detuvo en el pozo y habló con ella. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús, «pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». Eso está en Juan 4, del 7 al 14. De esa forma Jesús le ofreció el regalo de la vida eterna, y debido a sus afirmaciones despertó su curiosidad.
La mujer pudo haberse sentido un poco confundida por lo que le estaba diciendo, pero sabía que se trataba de algo espiritualmente profundo. Ella entendió que Jesús no estaba hablando acerca del agua en el sentido literal. Las personas de esa parte del mundo estaban acostumbradas a las parábolas y no era inusual, especialmente de parte de un maestro o un rabí, hablar en términos que connotaban un significado espiritual a partir del entorno y de las situaciones cotidianas. La respuesta de la mujer a Jesús, en los mismos términos de la analogía que él emplea, se ve en el versículo 15. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Después Jesús discernió su corazón diciéndole, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Eso está en Juan 4, 16 al 19. Si tenía alguna pregunta acerca de si él era un hombre de Dios, aquí con la respuesta se desvaneció. Su respuesta se registra en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Ella se asombró por la revelación. La mujer vio la omnisciencia de Cristo en acción, que lo sabía todo. No podía haber otra explicación al hecho de que un extranjero tuviera tal conocimiento. Y aunque los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, para que lo entendamos, como la revelación de Dios, en este había suficiente verdades acerca del Mesías que los guiaba hacia él. El poder de la persona de Jesús debe haber hecho que la mujer lo viera por lo que él era, para que después les hubiera hablado a los hombres de la ciudad. En Juan 4:29 dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús había apartado el pecado de la vida de la mujer y eso la llevó a considerar seriamente si él podría ser el Mesías. Ella percibió su condición sobrenatural por 2 razones. Primero, le trajo un mensaje que estaba basado en una verdad espiritual. Y segundo, sabía que era humanamente imposible saber lo que él sabía. Tenía un mensaje y una perspectiva divina. Al conocer que Jesús era enviado por Dios, le hizo la pregunta religiosa más pertinente en el verso 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. En otras palabras, ¿quién tiene la razón? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Cuál es la forma apropiada de adorar? Y en Juan 4, 21 al 24 dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado, ya que en que los verdaderos adoradores rendirán adoración al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Detrás de su pregunta había algo más que solo curiosidad teológica. La mujer parecía tener un deseo genuino, verdadero, de conocer y experimentar el perdón de Dios, la gracia limpiadora para su pecado, pero no sabía dónde hallarlo.
así como muchos hoy en día, ella asociaba la adoración con un lugar. Número 3, escuchen esto. Cada uno hizo lo que le parecía bien según su opinión. La confusión de la mujer era comprensible, ya que vivía en medio de dos sistemas de adoración completamente diferentes, y ninguno parecía ofrecerle la clase de vida espiritual satisfactoria de la que estaba hablando Jesús. La adoración judía era muy ritualista y se desarrollaba de acuerdo con una liturgia estricta, reglas, tradiciones y muy firmes acerca de cómo, cuándo y con quién debería hacerse. La adoración samaritana, por el contrario, no era tan elaborada, adornada o sofisticada. Y la respuesta de Jesús debió haberla aturdido, porque le estaba dando a entender que ambos grupos estaban ofreciendo una adoración inaceptable. Y como vemos en el capítulo 11, tanto los judíos como los samaritanos eran culpables de ofrecer adoración superficial, indiferente y a su manera, no de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús le dijo a la mujer que los modos de adoración judía y samaritanos debían ser eliminados totalmente a favor del método divino de adoración genuina y espiritual. En Juan 4, 21 al 23, Jesús dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán adoración al Padre en espíritu y en verdad. Número 4, algo antiguo, algo nuevo. La declaración de Jesús podría interpretarse de varias maneras. Jesús pudo haber predicho la conversación de la mujer al decir: estás a punto de tener una relación con Dios a través de mí, la cual va a hacer que no tengas que adorar a Dios en ningún lugar, sino en tu corazón. Y ciertamente esto se incluía en lo que Jesús quería decir, pero visto desde el significado más amplio posible. Las palabras de Jesús querían decir: haré un trabajo de redención en la cruz del Calvario, el cual eliminará de todos los adoradores verdaderos todo lo que de alguna manera esté relacionado con el antiguo pacto, sea genuino o falso. El punto es que la finalización de los sistemas ceremoniales de adoración antiguos se manifestaría muy pronto para ella y para cualquier otro. Jesús dijo en el versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya, ahora es. Esas son palabras maravillosas, fascinantes. Básicamente Jesús estaba diciendo: estoy en medio de la transición. En una mano tengo el antiguo pacto y en la otra el nuevo pacto. La hora ha llegado y es justo aquí, porque estoy aquí, cuando el sistema de ley, sacrificio y ritual actual se acaban y llega el nuevo pacto. Él estaba prediciendo con claridad el final del sistema ceremonial externo. El final del antiguo pacto sucedió tal como Jesús lo prometió. Dios lo realizó mediante un gran suceso ocurrido cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que Dios había puesto fin al sistema completo. El Santo de Santos se estaba revelando. El acceso a Dios estaba abierto para todos. Las sombras dieron espacio a la sustancia, como dice Colosenses 2:17, y solo para asegurarse de que nadie estuviera confundido sobre el estatus del sistema antiguo, en el año 70 después de Cristo, Dios permitió que Jerusalén y el templo fueran destruidos,
y nunca se ha vuelto a reconstruir. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que debido a lo que Cristo ha hecho, tenemos una nueva clase de adoración. Hebreos 10, 19 al 20 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El tema central de Hebreos 10 es la insuficiencia del sistema del antiguo pacto. El versículo 4 dice: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. El sistema sacrificial no podía quitar los pecados de forma definitiva. Sus ofrendas eran símbolos temporales y se repetían constantemente. El versículo 11 describe el problema. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué contraste vemos con la obra de Jesucristo? Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. En Hebreos 10, versículo 12. Se sentó porque terminó su trabajo redentor. Y en los versos 14 al 18 dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de mi pecado y maldades, de su pecado y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Entonces, entendiendo, el sistema sacrificial terminó cuando Cristo murió, porque perfeccionó todo. El sistema ceremonial, con sus sacrificios, observancias y adoración ritual, se abolió para siempre. Y aquí viene una parte importante, punto número 5. ¿Qué pasó con el Sabbat? ¿Por qué hoy vemos tantas congregaciones que se están volviendo, según ellos, al judaísmo, a las raíces hebreas? ¿Debemos de celebrar el Sabbat? Ya no se hacen sacrificios, pero aún hay algunos que enseñan que deberíamos guardar el séptimo día de la semana como el Sabbat. Dicen que la adoración aceptable no es posible para aquellos que no guardan el sábado, pero esto contradice la clara enseñanza presentada en este pasaje y en otros de la palabra de Dios. Es cierto que bajo el antiguo pacto en Israel, toda la adoración giraba alrededor del Sabbat, del séptimo día. El calendario judío funcionaba en ciclos de 7 y todos los días de la adoración, todas las grandes fiestas, festividades y celebraciones se vinculaban con el concepto del Sabbat. Había varias clases de Sabbat, pero todos tenían un propósito: el no trabajar para adorar a Dios. En Levítico 23:3 describe el Sabbat semanal. Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo donde quiera que ustedes vivan. Será sábado consagrado al Señor. El resto del capítulo de Levítico describe las muchas otras fiestas y celebraciones realizadas en el Sabbat. En cada una se hacía una convocatoria santa a un tiempo sagrado en el que el pueblo de Dios se reunía a adorar.
En Levítico 25, Dios dio las instrucciones para las observancias de otras dos clases de Sabbat, el año sabático, el cual debía guardarse cada séptimo año, cuando los campos no se sembraban y las personas se concentraban en adorar a Dios durante el año, y el año de jubileo, el cual debía darse cada 49 años, es decir, en el año 50, luego de 7 veces, 7 años sabáticos. En el año de jubileo, la observancia del último sabbat venía en el mes séptimo, en el día de la expiación. Ese día sonaba la trompeta y todos los esclavos, prisioneros y refugiados eran liberados. La propiedad comprada se devolvía a su dueño original y cada uno volvía a su propia familia. Los conceptos fundamentales detrás de cada sabbat eran el descanso y la adoración. El sabbat semanal era un descanso para las personas de sus trabajos diarios y un tiempo para enfocarse en Dios. Las fiestas sabáticas eran celebraciones santas que se guardaban para adorar y reflexionar sobre los asuntos de Dios. El sabbat del séptimo año permitía que los campos descansaran durante un año. El año de jubileo liberaba a los esclavos y cautivos y daba descanso y motivos de celebración a todos. El propósito del sabbat era simbólico, de la misma manera que el sistema sacrificial, con todos sus corderos, bueyes y sacrificios de sangre, simbolizaba la expiación que Cristo hizo en la cruz. El sistema del sabbat simbolizaba el descanso y la adoración verdaderos que el pueblo de Dios hallaría mediante el Mesías. El sistema del sabbat señalaba un tiempo en que el pueblo de Dios se unía en un llamamiento santo, una liberación espiritual de los cautivos, una liberación física de los esclavos y un cese verdadero del trabajo. Se anhelaba la llegada del nuevo pacto. Y el mismo Jesús anunció la llegada de esta verdad en Lucas 4. Leemos que fue a la sinagoga durante un sabbat, tomó el rollo y leyó en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El lenguaje en este pasaje de Isaías es exactamente igual al que Moisés prescribió para el sabbat del día de la expiación durante el año del jubileo en Levítico 25:10, cuando Jesús leyó gran parte del pasaje. En los versos 20 y 21 de Levítico dice: luego enrolló el libro, Lucas 20 y 21, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En otras palabras, Jesús mismo afirmaba ser el cumplimiento de todo lo simbolizado en el año de jubileo. Fue un momento grandioso en la historia de la redención. Él proclamó en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta era una declaración para acatar el descanso del sabbat. Él es el cumplimiento de todo lo representado por los sabbat. No necesitamos la representación si tenemos la realidad. Los sabbat no eran más que una parte del nuevo pacto, tal como los sacrificios de los animales o del viejo pacto. Esta es la razón por la que Jesús se sintió libre de quebrantar todas las ordenanzas del sabbat de los judíos. Si él quería viajar un sabbat, viajaba. Durante un sabbat arrancó
espigas de trigo y comió, sanó en Sabbat, lo hizo abiertamente, aún sabiendo que eso generaría una confrontación. De hecho, reafirmó su señorío en medio del sistema sabático entero y no tuvo temor de ignorar las reglas y regulaciones de los judíos. ¿Por qué lo hizo? Porque Cristo era la esencia, el Sabbat era una sombra de él. Pablo llegó a esa conclusión en Colosenses 2, 16 y 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. O sea, adoramos bajo un nuevo sistema, no por la vía de la muerte, del sacrificio de animales, ni por la vía del sabbat y las ceremonias, sino por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, como dice Hebreos 10, 20 al 21. Las ceremonias externas, las formas y los días especiales ya no nos amarran. Esa maravillosa verdad se resaltó en las palabras de nuestro Señor cuando le respondió a la mujer samaritana. Y último punto, no han cambiado muchas cosas. Hoy vivimos bajo el nuevo pacto, pero la adoración de hoy es mejor que la que encontramos por Jesús en su primera venida. Si apareciera Él en escena hoy, yo me pregunto, ¿qué diría acerca de la adoración moderna que se dice hacer en su nombre? ¿Qué diría? Hay mucha adoración falsa, ritualista, de muchas iglesias. Mucha de la llamada adoración pública en el cristianismo de hoy es simplemente una forma de judaísmo cristianizado, y en algunos casos apenas es paganismo disfrazado. En el judaísmo había una casta sacerdotal separada y era la única que podía dirigir la adoración de Israel. En la cristiandad es fundamental un sacerdocio artificial llamado el clero para la adoración, en lugar de la enseñanza sencilla del Nuevo Testamento, en la que todos los creyentes son sacerdotes, como dice la palabra. Los sacerdotes del judaísmo vestían un traje distinto, y el clero hoy en día también lo hace. El judaísmo hacía énfasis en un santuario terrenal o construcción, un edificio. La cristiandad le da mucha importancia a sus lugares de adoración consagrados, entre comillas, y llama equivocadamente al edificio una iglesia y se refiere a ella como la casa de Dios. Los sacerdotes judíos tenían un altar en el que ofrecían sacrificios a Dios. La cristiandad de hoy ha levantado altares en esas construcciones decoradas, en los cuales en algunos lugares hasta se prenden velas y se ofrece incienso, y en muchos casos se guarda agua, la cual se concibe como la sangre de Cristo. Esto es duro, pero necesario decir que toda esa imitación del judaísmo es absolutamente extraña a la enseñanza del Nuevo Testamento. De esta manera, el cristianismo de hoy ha iniciado su propio sacerdocio, especialmente educado y ordenado, cuya presencia es indispensable para administrar los sacramentos, entre comillas. Estos hombres vestidos con trajes al interior de un santuario adornado se paran frente a un altar sin sangre, con un fondo de velas, cruces, humo de incienso, y dirigen la adoración de la gente con el uso de un ritual preparado de forma elaborada, oraciones estereotipadas, preformuladas y respuestas de los asistentes. El servicio completo avanza y con una precisión mecánica. Es una maravilla, pero de la invención humana y de la ingenuidad, con un
indudable atractivo estético que atrae a la gente, pero es un sustituto terrible y lamentable de la adoración espiritual, la cual nuestro Señor declaró que su Padre buscaba en sus hijos redimidos. Si nuestro Señor viniera hoy para concluir, Él denunciaría la clase de adoración ritualista. Hoy en día hay iglesias que ya hacen los servicios los viernes en la tarde o los sábados en la tarde. Pero Jesús no estableció eso. Jesús vino a establecer el primer día de la semana, que es el domingo, que lo estaremos estudiando. Hoy, si Jesús viniera, Él reprendería a los que guardan el Sabbat también. Cuestionaría la adoración menos formal de muchas iglesias evangélicas, no por ritualista, sino porque muchas veces es externa, superficial, ofrecida con ignorancia o con la motivación equivocada y por lo tanto es inaceptable. Cristo permitió el paso a un nuevo tiempo de adoración verdadera, una adoración que no se centra en lo externo o lo simbólico, sino en lo interno y verdadero. Esto es lo que busca el Padre y es lo que el Hijo demanda. Cualquier expresión que no sea así se queda corta. Y mañana veremos cuál debe ser entonces el lugar de la adoración. ¿Dónde debo de adorar? ¿Cuál es ese lugar del que Jesús habló? Pero hoy quédate con esto. Comienza un nuevo tiempo y debemos aprender a hacer hoy lo que haremos por la eternidad. Adorar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque se cumple, Señor. Tal vez no en la mayoría, pero sí en algunos pocos que tú estás encontrando. Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que no se dirijan por reglas, sino por convicción del Espíritu que Él revela a través de la palabra, Señor, de un nuevo pacto que tú nos has dejado, Señor, de una palabra viva. Tu palabra es espíritu y es vida, porque tú has venido a escribir tu ley en nuestros corazones y en la mente de cada uno de nosotros. Pero como estudiamos ayer, Señor, tú nos cambias el corazón, pero hay una renovación de mente que nosotros tenemos que hacer diariamente a través de tu palabra, a través de la espada del Espíritu que es tu palabra. Queremos ser verdaderos adoradores, que no pongan otras cosas antes de ti, que no pongamos ni siquiera lo que hoy llaman el judaísmo moderno, volvernos a las raíces hebreas. ¿Cuánto daño le está haciendo esa enseñanza al cristianismo de hoy? Porque si tú viniste a abolir, a cumplir la ley, Señor, no la viniste a abolir, viniste a cumplirla, pero tú ya lo hiciste porque tú eras judío y tú eras el que tenías el derecho legal para hacerlo. Pero ¿por qué seguimos trayendo tradiciones de las que tú ya dijiste que no deberíamos de seguir, que son antiguas, de un antiguo pacto, y ahora nos has dado un nuevo pacto, Señor, el pacto del Espíritu, de adorarte en espíritu y en verdad, no con animales, no con sacrificio de sangre, como dice tu palabra en Hebreos 13:15, que ahora los sacrificios son fruto de labios que confiesan tu nombre. Ahora es alabanza, es adoración lo que te ofrecemos, y cuando lo hacemos estamos poniendo, Señor, un sacrificio verdadero de fruto de labios que confiesan tu santo y bendito nombre, Señor. Danos revelación a través de tu palabra y de tu Espíritu para ser esos verdaderos adoradores que tú estás buscando en espíritu y en verdad. Y que entendamos, Señor, que debemos aprender a hacer hoy lo que haremos por la eternidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.